Bienvenidos hermanos y amigos nuevamente al estudio de la palabra de Dios, y hoy día vamos a iniciar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo. Ya hemos avanzado todo lo que significa la primera carta y luego viene esta segunda carta que también va a traernos a nosotros una manera de vivir, una manera de cómo aplicar la autoridad y disciplina en la iglesia, y también se nos va a narrar cómo serán los postreros días, ¿no? Y la necesidad nuestra de predicar la palabra de Dios. En este primer estudio que vamos a tener de segunda de Timoteo, tenemos que decir que prácticamente es una de las últimas, o quizá la última carta que escribe el apóstol Pablo antes de ser enjuiciado en Roma. Entonces él ya estaba encarcelado en Roma, ¿no es cierto? Sin embargo, escribe esta carta que va a explicar un poco por qué está en la cárcel, debido a qué, y nos va a narrar una serie de cosas. Entonces, de esta carta de la primera carta a la segunda, hay un lapso de tiempo, no se sabe si fue 1 o 2 años, no se sabe, pero por lo menos se tiene estas dos cartas que va dirigida al apóstol Timoteo. En este caso hemos titulado este pasaje del 1 al versículo 5, gracias a Dios, gracias a Dios. Y empieza la carta siempre con el nombre del apóstol Pablo. Entonces, la autoría de esta carta pues es del apóstol Pablo. Y por eso que él dice apóstol de Jesucristo. Dada la importancia de los temas que van a tratar, pues se debía leerlo, ¿no?, de alguien que había sido encomendado por el Señor para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice Pablo, enviado, ¿no?, de Jesucristo. Jesucristo mismo lo había enviado, pero no es porque se le ocurrió a él, sino que el mismo Señor Jesucristo pues tiene que enviarlo a Timoteo. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? Entonces, ¿por qué lo dice? Porque le serviría a Timoteo para respaldar su propio ministerio de Timoteo. Entonces esto le serviría como una carta diciendo, mire, aquí escribió el apóstol Pablo, me escribió y esto es lo que dice. Entonces, por eso es que se debía leer con mucho detenimiento, con mucha reverencia también, porque está la autoridad del apóstol Pablo, está allí en esta carta. Pero Pablo destaca dos hechos importantes para su ministerio. El primero es que el ministerio que tiene el apóstol Pablo es por la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios. No había sido su propia elección, no había sido su propio deseo, sino que fue encargo que vino de nuestro Señor Jesucristo, como decíamos hace un instante. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, el capítulo 1, el verso 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, entonces que no es que se le ocurrió al apóstol Pablo y dice, voy a ser apóstol y de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que yo creo, no,
sino dice por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Y continúa este pasaje diciendo, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Pablo fue hecho apóstol con el fin de predicar el evangelio que trae vida a las personas que escuchan el evangelio, a las personas que nosotros predicamos el evangelio, a las personas que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos trasladando personas de muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Vale decir entonces que nosotros que tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de predicar el evangelio, tenemos que hacerlo. Pero dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida, ¿qué vida está hablando? Porque ya está próximo a ser muerto. En la vida terrenal y en la vida futura. Dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Tenía una confianza total el apóstol Pablo con respecto a su encuentro con nuestro Señor. En el versículo 2 aparece el destinatario, ¿no? Dice el versículo 2, a Timoteo, amado hijo. A lo largo de la carta hay evidencia del corazón de un padre para con su hijo. Era la última carta que Pablo escribía. Y entonces le dice, esta carta te escribo a ti, Timoteo, amado hijo. Tú eres mi hijo amado, mi amado hijo, en el cual he depositado el ministerio que Dios me ha dado, está en ti ahora. Tú sigue adelante, tú sigue predicando la palabra, sigue haciendo la obra que Dios te ha encomendado a cada uno de nosotros. Y nosotros de igual forma. Nosotros hemos sido llamados por el Señor, hemos sido para servirle, para estar con Él en primer lugar y para servirle luego, pero sin embargo, cada uno de nosotros, usted, yo, cada uno de los creyentes, tenemos un lugar dentro de la obra de nuestro Señor Jesucristo y cada uno con su propia responsabilidad. El apóstol Pablo, en el versículo 2, usa tres expresiones. La primera, gracia. Inmerecida bondad de Dios al hombre pecador, ¿no es cierto? Y esta gracia es una constante que nos capacita para afrontar angustia, para afrontar pruebas, necesidades, ¿no es cierto? Entonces Dios dice, Pablo utiliza, la palabra gracia. En Juan 1:16, el Evangelio de Juan 1:16, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Todos tomamos esa gracia de Dios y la continuamos tomando esa gracia de Dios. Pero sin embargo también dice la palabra, dice misericordia y paz. Segunda palabra, misericordia. La bondad de Dios que nos trata con compasión, con ternura, sabe de nuestra condición de pecadores y Él nos trata con mucha misericordia. Como decíamos, con compasión, con ternura. Tanto nos ama nuestro Dios que aún siendo pecadores, como dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Tiene misericordia de nosotros. Entonces, hemos mencionado la palabra gracia, hemos mencionado la palabra misericordia y ahora la palabra paz. Y la paz es el resultado de disfrutar de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y estas bendiciones, tanto la gracia, la misericordia y la paz, vienen de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengamos en cuenta
estas cosas que viene de Dios, gracia, misericordia y paz. Son cosas que están en nuestra vida, la podemos tomar, ¿no es cierto?, cuando vivimos de acuerdo a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Pero avanza el texto, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Noche y día. Acá Pablo está escribiendo pues desde la cárcel, ¿no es cierto? Y estaba considerado como un criminal por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza diciendo: doy gracias a Dios. Pero ¿cómo puede dar gracias a Dios? Pablo está encarcelado, está abandonado por sus amigos, herejías que amenazaban la iglesia, los creyentes perseguidos. Y Pablo estaba ya muy pronto para ser ejecutado. Sin embargo, no quería que estas cosas difíciles, estar en la cárcel, abandonado por los amigos, amenazado de herejías en la iglesia, no quería que estas cosas puedan quitar el gozo que Pablo tenía. No quería acercarse pues a quejarse o a renegar de Dios porque estoy en esta situación. No, sino que él dice: doy gracias a Dios. Y creo que nosotros debemos, o al menos debo aprender a agradecer a Dios por tantas cosas que Dios nos da y también las cosas por lo que no nos da. Entonces, Pablo se deleitaba en los recuerdos que atesoraba con respecto a Timoteo. Después de algún tiempo, Pablo se comunica con Timoteo, y bueno fue a Timoteo, recibir de parte de Pablo esa misma confianza. Y entonces uno se siente pues bien, se siente con buenas disposiciones, ¿no es cierto? Y entonces seguía su confianza. Era inalterable la confianza que Pablo tenía hacia Timoteo. Pablo había comprendido que el Evangelio era la verdadera continuidad del Antiguo Testamento. O sea, todo era la historia, y servía a Dios, dice, con limpia conciencia. Asimismo, Pablo oraba, ¿no es cierto?, por otros. Se acordaba pues de Timoteo. Sin embargo, dice: me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo oraba pues por otras personas. Se acuerda de Timoteo de noche y de día. Esto indica que Pablo oraba por otros, se preocupaba por otros, estaba ocupado, más que preocupado, estaba ocupado en estas cosas, y era una regularidad con que Pablo oraba. Pero sin embargo, encontramos en el versículo 4 y el versículo 5 algunas cosas que deseaba el apóstol Pablo. Dice, uno de sus deseos era pues ver a Timoteo, versículo 4. Era ver pues a Timoteo, deseando verte, dice la Escritura, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. No sé en qué momento habrá sido esta lágrima, pero sin embargo Timoteo es recordado por el apóstol Pablo. Dice también el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Timoteo no tenía una fe para sacar provecho, no, era una fe no fingida en Timoteo. La segunda cosa, la fe de la abuela Loida, y la fe de la madre Eunice, la madre y abuela de Timoteo. Vale decir que Timoteo era la tercera generación de esta lista que nosotros mencionamos
aquí del versículo 1 al versículo 5. Así que, hermanos, tenemos entonces algunas cosas que considerar. Sabemos que somos llamados por la voluntad de Dios. Sabemos que debemos dar gracias a Dios por las cosas que nos acontecen. Debemos recordar que la gracia y la misericordia están con nosotros y la paz están con nosotros todos los días, y que podamos mantener la fe, la confianza puesta en el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Será hasta el próximo video, donde estaremos viendo del versículo 6 en adelante. Que Dios los bendiga.